Estimados participantes, culminando con nuestra sesión de esta noche, tenemos el grato placer de contar con la presencia del doctor Sergio Casaza, quien es abogado por la Universidad Particular San Martín de Porres, es magíster por la Pontificia Universidad Católica del Perú con mención en Derecho Procesal. Es profesor de posgrado y pregrado en la misma casa de estudios y es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Es asociado al estudio Martínez y Torres Calderón Abogados y autor de los libros Las excepciones en el Código Procesal Civil, publicado en el año 2014, y El debido proceso de ejecución de obligaciones de dar suma de dinero, en busca de un proceso justo, publicado en el año 2016. Y es participante en diversas obras colectivas de la especialidad, así como en artículos publicados en revistas especializadas. Estimado doctor, le cedemos el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es grato de alguna otra manera poder compartir con ustedes un tema que definitivamente es un tema de actualidad siempre. La ejecución nunca pasa de moda y no pasa de moda en sentido a que sabemos que la jurisdicción no agota sus cometidos con la cognición o con el juicio que de ella resulta. Siempre hemos escuchado que existen pretensiones declarativas, constitutivas y de condena, y es precisamente esas pretensiones de condena la que de una u otra manera motivan la acción ejecutiva. Una acción ejecutiva que no es otra cosa que el derecho de asumir tal iniciativa y de provocar el ejercicio de la jurisdicción en la forma de la ejecución forzada, ¿no? Y esto para la tutela del propio derecho. Eso es lo que nosotros conocemos como acción ejecutiva. Y por ende, la acción ejecutiva promueve la actividad jurisdiccional como regla general a efectos de que un juez, partiendo de una presunción de certeza, nos otorgue en las vías de hecho lo que por derecho ya nos corresponde. Y en esta conversación que voy a tener con ustedes, quiero de una manera tocar algunos temas generales, quizás salpicados, cuestiones quizás anecdóticas de la ejecución. Y lo primero que de una u otra manera a mí siempre con lo cual me gusta empezar ese tipo de conversaciones es hablando de los principios, ¿no? Los principios que son fundamentales para la ejecución. Y el primero de todos está referido a que toda ejecución presupone un título, ¿no? Y cuando hablamos de que toda ejecución presupone un título, tenemos que remontarnos, obviamente, a la famosa actio iudicata, que era la ejecución posterior a la sentencia. ¿Por qué? La sentencia era o fue el primer título ejecutivo que se conoció. Con lo cual, había que transitar todo un proceso judicial y declarado que fuera el derecho, había que esperar 30 días hasta que el ejecutado, el demandado, cumpla con la prestación. Caso contrario, iniciábamos la ejecución. Esto cambia en el tiempo con la famosa instrumenta confessionata, que no era otra cosa que la admisión, ¿no? La confesión prácticamente de una deuda ante un juez o quien hacía las funciones de notario y le generaba eficacia ejecutiva a dicho acuerdo. De hecho, esto fue cambiando en el tiempo, y de alguna manera ya nos encontramos hoy en día con la existencia de un título llamado título ejecutivo, que presupone y predispone la acción ejecutiva. Nulla executio sin título no es otra cosa que no hay ejecución sin título. Calamandrei grafica esta idea de una forma bien sencilla, como aquella llave indispensable para abrir la puerta de la ejecución, ¿no? O, digamos ya, para ser un poco más actuales, la tarjeta de entrada sin la cual no es posible atravesar el umbral del proceso ejecutivo. Entonces, ¿qué de una u otra manera podemos también decir respecto a esto? Que no hay título sin ley, ¿no? Y nosotros, y acá es interesante conversar, existen diversos sistemas de identificación del título ejecutivo. Porque siempre la pregunta que ustedes se van a hacer es,
¿Y cómo yo sé qué es título ejecutivo y qué no lo es? Y se conoce en legislación comparada tres sistemas. Un primer sistema de titulación taxativa, en donde solamente pueden ser títulos ejecutivos aquellos documentos que la ley señala. Se conoce también un sistema enunciativo descriptivo, y más que nada este consiste en un método un poco más elaborado que el anterior, y en virtud del cual la ley determina los requisitos estructurales del título ejecutivo y sus elementos esenciales. Es decir, no me dice qué es título, pero sí me dice las características que éste debería tener. Y por último, un sistema de integración que es una mixtura de los dos anteriores. Si ustedes me preguntan, ¿y nosotros qué sistema tenemos? Bueno, ya se habrán dado cuenta que es un sistema taxativo. Vean ustedes el artículo 688 actual del Código Procesal Civil, en donde podremos ver que establece que solo se puede promover ejecución en virtud de los títulos ejecutivos de naturaleza judicial o extrajudicial, según sea el caso. ¿Okay? El título necesariamente debe contener ciertos requisitos formales y ciertos requisitos de fondo. Es decir, vean mis amigos, cuando ustedes les llega un documento para cobranza, la primera pregunta que se tienen que hacer es, ¿este documento tiene eficacia ejecutiva o no? Y la primera pregunta que nos vamos a tener que hacer y por ende responder es, ¿la ley le otorga eficacia ejecutiva? ¿Por qué es esta pregunta? Porque en un sistema taxativo como el nuestro, y siendo la ley el único que puede otorgar eficacia ejecutiva a un documento, pues hay que ver la ley. Lo que les estoy diciendo es que la autonomía y la voluntad no puede generar eficacia ejecutiva. No es como en Colombia o en Chile. No. Acá en el Perú, sencillamente, si la ley no le otorga eficacia ejecutiva, señores, no estamos frente a un título ejecutivo. Muy bien, la ley le da eficacia ejecutiva. Entonces, ¿ya puedo demandar? Bueno, sí, pero, segunda pregunta, ya que la ley le dio eficacia ejecutiva, ¿cumple con la formalidad establecida? Y ya que la ley es lo que le genera eficacia ejecutiva, la ley le va a tener que dar los requisitos formales. Entonces, si yo verifico, y por dar un ejemplo, hablamos de una letra, pagaré, un cheque, títulos valores, ¿quién le dio eficacia ejecutiva? La ley de títulos valores, y por ende voy a ver que los títulos valores, cada uno en su capítulo, tengan los requisitos que éste establece. Sí, tiene todos los requisitos. ¿Ya puedo demandar? Todavía. Tercera pregunta. ¿Cumple con los requisitos de fondo? ¿Y qué requisito de fondo? Sencillamente que tiene que contener una obligación cierta, expresa, exigible, y tratándose de obligaciones dinerarias, líquida o liquidable. Y en tanto y en cuanto esto se cumpla, pues señores, podemos recién acceder tranquilamente a la ejecución. El juez, obviamente, recepcionado el mismo, va a determinar si éste cumple o no con los requisitos. ¿Qué títulos ejecutivos reconoce el Código Procesal Civil? Ya sabemos, las resoluciones judiciales firmes. Ojo, cuando hablamos de resoluciones judiciales firmes, no solamente estamos hablando de sentencias, porque de hecho, este primer título es uno de naturaleza judicial. No solo la sentencia, obviamente con pretensiones de condena, sino también, por ejemplo, el auto que declara concluido un proceso por conciliación. Podríamos también estar hablando de un auto que homologa o aprueba una transacción judicial, ¿no? O el auto que de una u otra manera aprueba, ¿no?, el proceso, la condena de cosas y costos, ¿no? O mejor dicho, que aprueba las cosas y costos. Un segundo título de naturaleza judicial se refiere al laudo arbitral. Y ojo acá, mis amigos, porque si ustedes ven el Código Procesal Civil, les exige que acompañen un laudo arbitral firme. Pero les comento que la Ley Peruana de Arbitraje nos exonera, nos exime de la firmeza del laudo para efectos de la ejecución. Con lo cual, el Código Procesal Civil me exige que sea firme, la Ley Peruana de Arbitraje no me lo exige. ¿A quién le hago caso? A la Ley Peruana de Arbitraje, por ser una ley especial. Entonces, acá
Superamos el segundo punto. Ojo, también tiene eficacia ejecutiva, y esta vez, de siendo de naturaleza extrajudicial, las actas de conciliación, ¿no? Las actas de conciliación. También tendrán eficacia ejecutiva los títulos valores, ¿no? Todos aquellos instrumentos reconocidos dentro de la ley de títulos valores van a tener eficacia ejecutiva. También, ojo, también ustedes deben de entender que tendrá eficacia ejecutiva la constancia de inscripción y titularidad expedida por las instituciones de compensación y liquidación de valores cabales, es decir, los valores mobiliarios, los cuales para efecto de circulación son desmaterializados, pueden ser susceptibles de ejecución. Pero usted me dice, oye, pero si está desmaterializado, ¿cómo lo plasmo soporte papel? Sencillamente, Cavalli extiende una anotación en cuenta, ¿no? Y esta anotación en cuenta es la que es susceptible de ser ejecutada. Vean que acá tienen un título de naturaleza extrajudicial emitido por un sujeto que no es ni el acreedor ni el deudor. Tenemos también la prueba anticipada, que contiene un documento privado o reconocido. Tenemos también la copia certificada de la prueba anticipada, que contiene la absolución de posiciones, sea esta expresa o sea ficta. Tenemos el documento privado que contiene una transacción extrajudicial, que eso también puede ser ejecutada en la vía del proceso de ejecución. El documento impago de renta por arrendamiento, y acá es lo que nosotros llamaríamos un título complejo o un título compuesto, ya que la suma de varios documentos me hacen un solo título. Acá, por ejemplo, el documento impago de renta por arrendamiento más el contrato, estos dos me otorgan eficacia ejecutiva. Ahora, hay un pleno jurisdiccional nacional, en ese sentido, del año 2014, que decía o se preguntaba si se debía considerar el recibo de pago elaborado por forma unilateral por el arrendador como título ejecutivo. Y acá lo que dijo el pleno por mayoría es que sí, y que inclusive no tenía que ser el documento autorizado por SUNAT. Con lo cual yo particularmente no estoy de acuerdo con eso, porque si los títulos ejecutivos se rigen por un principio de legalidad, atendiendo a la tutela especial que se le otorga a los procesos de ejecución, este principio de legalidad tiene que adecuarse a la formalidad que la ley establece. Con lo cual, no estoy de acuerdo con ese pleno, pero en fin, es un tema referencial. El testimonio de escritura pública también tiene eficacia ejecutivas, y de una u otra manera el código se cuidó de dejar abierta la posibilidad de otros títulos que la ley autorice. Y acá podemos enunciar varios, y unos solamente para citarlo como ejemplo. En la ley de banca, por ejemplo, el artículo 132, inciso séptimo, tiene la famosa liquidación de saldo deudor, ¿no? Que son documentos unilaterales que pueden emitir las empresas del sistema financiero, las cuales tienen, ¿no?, eficacia ejecutiva. Y es más, el sexto pleno casatorio, en el segundo precedente, en el punto B.3, fija una formalidad que la ley no establece. Y de una u otra manera hay tapado un vacío existente en la norma. También tiene eficacia ejecutiva la famosa letra a la vista, esa que se emite por cierre de cuenta, ¿no? Y haríamos un sinnúmero de, digamos, de resoluciones, perdón, de instrumentos que están dispersas en la legislación. Un segundo principio, y ojo acá, no está tipificado expresamente en el Código Procesal Civil, pero se desprende de un marco constitucional, preservando la dignidad de la persona humana, el principio de menor onerosidad posible en la ejecución. Y es que acá nos debe quedar bien en claro que ninguna ejecución puede desbordar los criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Esto es, los jueces deben buscar siempre un equilibrio, ¿no? O sea, sin poner en riesgo el recupero del crédito del acreedor, hay que buscar siempre preservar y evitar el abuso del derecho procesal.
Esto respecto a la ejecución en sí y a través de medidas menos onerosas posibles al deudor. Y si ustedes me dicen, pero ¿de dónde desprende eso del código? Yo los invito a que vean, por ejemplo, el artículo 736, inciso tercero del Código Procesal Civil, que está referido a ejecución forzada, cuando dice que cuando se remate más de un bien, el acto se tiene por concluido bajo responsabilidad, cuando el producto de lo ya rematado es suficiente para pagar todas las obligaciones exigibles en la ejecución, incluyendo costas y costos. Con lo cual, oye, tú tienes todo el derecho a ejecutar porque te deben, pero no generes un daño mayor al necesario para coberturar tu deuda. Hay también un principio de resultado, ¿no? Porque vayan verdades y no podemos negar o engañarnos en sentido que la ejecución es un proceso que está inclinado o con una predominación a favor del acreedor frente al deudor. Y es que acá el ordenamiento le confiere ciertas atribuciones a los ejecutantes, como por ejemplo, el ejecutante puede escoger el bien sobre el cual recae la agresión patrimonial, el embargo. De hecho, no es como en otros países, como en España, que ya hay un catálogo de prioridad o preferencia. Ojo que lo quieren implementar en el nuevo Código Procesal Civil, en el proyecto, pueden revisarlo. Eventualmente puede optar por la adjudicación en pago, y esto sucede cuando llegó el tercer remate, nadie se adjudica, tengo 10 días para adjudicármelo en pago. Puedo disponer de la ejecución, es decir, puedo realizar actos o negocios jurídicos procesales en la etapa de ejecución, como desistirme o suspender propiamente la ejecución o el remate. Hay un principio del contradictorio, porque acá la manifestación del contradictorio existe en la ejecución, no decía que no exista, solo que, en palabras de Tarsia, es un contradictorio parcial y atenuado, porque no puedo alegar todo lo que quiera y no puedo probar con todo lo que pueda. Y por último, hay un principio, no es último, existe también un principio de responsabilidad patrimonial, en donde el deudor responderá con sus bienes por todas las obligaciones que éste haya contraído, con lo cual solamente se pueden afectar bienes del deudor. Un ejemplo, el embargo. El embargo es una manifestación implícita de este principio, el cual no está positivizado por ahora, pero les comento, porque al final este principio se discute mucho si es de naturaleza civil o procesal. Algunos países, como por ejemplo Argentina, lo tiene del punto de vista del Código Civil. En cambio, en España, en Brasil, lo tiene desde el punto de vista procesal. El nuevo Código Procesal Civil, el proyecto, lo tiene dentro del marco del Código, mejor dicho, dentro de las normas procesales. Y por último, hay un principio de transparencia patrimonial. Y es un principio que, a mi modo de ver, a mi gusto, está muy, pero muy mal regulado. Porque, ojo, para que la ejecución dineraria sea efectiva, no solo basta enunciar que el deudor responde con sus bienes, lo que dice el principio de responsabilidad patrimonial, sino que además vamos a necesitar de instrumentos que tornen accesibles al patrimonio de este para poder afectarlos. O sea, la eficacia de un sistema ejecutivo como instrumento de satisfacción del derecho del acreedor constituye un grave problema, por no decir el problema, con la ubicación de bienes que le pertenezcan al obligado, que puedan ser susceptibles de afectación, a fin de que puedan ejecutarlos ante incumplimiento de la obligación. Vean, hoy en día, un acreedor solamente puede levantar información de los registros públicos. Lo que no es público, obviamente, no lo puede verificar. No es como en otros países, que en España, en Alemania, que están desarrollados diversos sistemas en donde el juez oficia a todas las entidades públicas para que informen, municipalidades, todo, informen qué bienes tiene el deudor. Acá no, si lo que no está en su NAR, no lo puedo ver. ¿Y cuál es el paliativo que tenemos contra eso? El tantas veces modificado artículo 692, que se refiere al señalamiento de bien libre y procedimiento, hoy en día, de declaración de deudor judicial moroso. Es decir, si no hay bienes suficientes para asegurar o garantizar la obligación, pues, señores, sencillamente lo vamos a llevar a una central de riesgo, ¿no? Con lo cual, la verdad, no ganamos mucho.
Bien, eso respecto a los principios. La ejecución, mis amigos, tiene diversas etapas. Una primera etapa que inicia desde la interposición de la demanda hasta propiamente la resolución o el decreto que ordena dar inicio a la ejecución. Es más, demanda, el juez verifica que se cumple con el 424, 425, se adjunta el título ejecutivo y se despacha ejecución, se expide un mandato ejecutivo. Y si en el plazo que la ley establece, dependiendo del proceso, porque ojo, no se guíen por la terminología de proceso único, porque de único no tiene nada, lo que va a pasar es que se dé inicio a ejecución forzada. Esa es una primera etapa. Una siguiente etapa parte de la ejecución forzada en sí. Pero tenemos una etapa eventual, no es una etapa propia, natural de la ejecución, que es la oposición o contradicción, que nosotros lo hemos regulado cual incidente incrustado en la ejecución, más o menos a la española. Si ustedes me preguntan, en otras legislaciones yo les hubiera dicho, hay otra etapa más que es el embargo, que es el apremio natural de la ejecución, pero nosotros no la tenemos. Con lo cual, tenemos dos etapas fijas y una etapa eventual. Tenemos la etapa de la demanda hasta previo al inicio de ejecución forzada y tenemos la etapa de ejecución forzada propiamente. Esas dos etapas deberían existir. Y hay una eventual que es la oposición y contradicción. Entonces, hablemos así rápidamente un poco, y es que cuando ustedes interponen la demanda, ustedes deben cumplir con los presupuestos procesales. Y en la ejecución, los presupuestos procesales cambian. En la ejecución, a ver, hablemos de presupuestos procesales formales. La competencia es muy diferente. Es más, yo les digo algo, la determinación de competencia les va a marcar mucho en el procedimiento de ejecución. ¿Por qué les digo eso? No es igual, y a los amigos de que viven acá en Lima entenderán, no es igual demandar ante un juzgado comercial que a un juzgado, por decirle, de Lima Norte. ¿Cuál es la diferencia? ¿El código no es el mismo? No, sí es el mismo, solo que existen ciertos mecanismos de tutela que se han implementado los jueces comerciales en Lima que dan un trámite diferente. Así, por ejemplo, vean, punto 1. Si yo planteo un proceso de ejecución en juzgados comerciales, se tramita como ante el expediente electrónico. Si yo lo hago en Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Callao, es un expediente normal, tradicional, físico. Y ya no es más motivo de la presente conferencia, pero de una u otra manera son cosas muy, pero muy distintas. Si yo me voy a juzgados comerciales, tengo la opción de embargos electrónicos, lo cual no voy a tener la opción en el juzgado, en los otros juzgados. Puedo optar por el remate electrónico, lo cual no voy a poder optar en otros juzgados. Entonces, si se dan cuenta, sí, definitivamente hay variables que hacen más rápido, con lo cual, dime quién es tu juez competente y te diré cuál va a ser tu procedimiento de ejecución. Ahora, si nosotros hablamos, pero indistintamente la competencia se fija bajo el criterio del domicilio de los ejecutados. En algún momento, en el primer proyecto de modificación del Código Procesal Civil, de hace un par de años, se intentó promover que la competencia se fijase en base al lugar donde se encuentra el bien materia de ejecución. Esto ya parece que ha quedado atrás, eso es un criterio muy a la italiana, ya ha quedado atrás y nuevamente hemos retrocedido a lo que hoy día tenemos, es decir, domicilio de los ejecutados. Con lo cual, mis amigos, en todos los procesos de ejecución, el criterio para determinar la competencia en razón al territorio será por domicilio de los ejecutados. Si hablamos de la capacidad procesal, sí, definitivamente se maneja tal cual. Y en los requisitos de la demanda, no solamente hay que cumplir con el 424, 425, sino que además debemos de adjuntar el título ejecutivo. No copia legalizada, no copia certificada, el título tal cual.
Bien, esos son los presupuestos procesales formales. En los materiales también se ve diferente. La legitimación ya no es un factor de atribución en base a la invocación de la parte. Me explico. Si yo le digo a Juan, oye Juan, préstale a Pedro 1.000 soles, dile que te firme una letra. Le firme una letra en donde Pedro es aceptante, Juan emitente, pero yo le di la plata. Si no me paga Pedro, yo no puedo agarrar la letra e ir directamente donde Sergio le quiere cobrar a Pedro. ¿Por qué? Porque definitivamente yo no soy parte del título. Yo diría, señor juez, pero yo le di la plata. El juez me diría, en la ejecución, el criterio de legitimación se maneja bajo el principio, entre comillas, y acá me lo estoy inventando, papelito manda. Es decir, quien aparezca en el título como acreedor es quien está legitimado para iniciar la acción ejecutiva. Oye, pero yo le di la plata. Mira, bien, bien por ti. Si tú quieres discutir eso, vete a un cognitivo. En ejecución, lo que no está en el título no existe. Con lo cual, vean que es distinta la legitimación en la cognición que la legitimación en la ejecución. El interés para obrar se desprende del incumplimiento de la obligación. Entonces, fíjense que es muy distinto, ya no es la necesidad de tutela, claro, porque acá se plasma en algo mucho más concreto. ¿Se verificó el incumplimiento o no? Sí se verificó. Perfecto. En consecuencia, continuamos. Si el juez al momento de calificar la demanda ve que todo está correcto, va a expedir un mandato ejecutivo. El mandato ejecutivo, mis amigos, para mí, es la resolución más importante de la ejecución, porque el juez va a ordenar al ejecutado que cumpla con la obligación dentro de un plazo establecido, bajo percibimiento de iniciar la ejecución forzada. Vean, el mandato ejecutivo contiene una orden de pago, la cual debe tener un plazo y un apremio en caso de incumplimiento. Acá hay una anécdota. Si ustedes, aquellos que recuerden a cómo salió el Código Procesal Civil en 1993, luego de ciertas modificaciones, teníamos un mandato ejecutivo que no tenía plazo. Esto fue ya corregido por la modificación del Decreto Legislativo 1069. Es más, la lógica, y si ustedes se ponen a revisar, ¿por qué en obligación de dar suma de dinero damos 5 días y en ejecución de garantía damos 3? La respuesta es, oye, es que en ejecución de garantías hay un artículo que dice que dentro del plazo que hay para contradecir se puede pagar. Pero ese artículo no está en la obligación de dar suma de dinero. Pero los jueces dijeron, ya, si en ejecución de garantías, que es una variable de ejecución, el plazo para contradecir es igual al plazo para pagar, entonces en obligación de dar suma de dinero hay que otorgarle el plazo que hay para contradecir. Es decir, 5 días. ¿Ok? Ahí salen los famosos 5 días ¿no? 5 días que es para el pago. Bien. Ahora, si por A o por B, el juez advierte que no se cumple con los presupuestos y el título no despacha ejecución, se deniega la ejecución. A diferencia de los cognitivos, al momento que se impugna, se apela esta resolución, la apelación, ojo, mejor dicho, el auto denegatorio de la ejecución solo se va a notificar al ejecutado si es cuando quede consentido ejecutoriado, a diferencia de lo que pasa en cognición cuando se concede la apelación y se notifica el concesor de la apelación al demandado, para que coadyuve en la denegatoria de la admisión de la demanda. Eso no pasa en ejecución. Bien, si se admite, obviamente hay que notificar. Pero cuando hablamos de notificar en ejecución y a raíz del Pleno Jurisdiccional Nacional del año 2020, deben saber ustedes que hay que notificar no solamente las partes, sino a aquellos terceros que puedan verse involucrados con la ejecución, que se puedan ver perjudicados en una ejecución de garantía, llámese a los, por decirle, poseedores del bien. Si ese bien que voy a afectar está hipotecado o embargado por otras personas, también hay que notificarlo, porque ellos tienen que concurrir a la ejecución.
Alguien me diría, oye, ¿y cómo es la actividad probatoria en la ejecución? Y yo le diría, en la ejecución no hay actividad probatoria. Y pues usted ahí me pueden decir, oye, estás loco, ¿cómo que no hay pruebas? No, lo que pasa es que recuerde que la actividad probatoria o los medios de prueba están diseñados para confirmar los hechos que afirman las partes. El título ejecutivo no es un medio de prueba per se, es un presupuesto para la ejecución. Un medio de prueba busca confirmar lo que yo afirmo, pero acá yo no quiero confirmar nada. Ya la presunción se genera de certeza, nace y es lo que me legitima y me permite acceder a la ejecución, que es diferente. Entonces, mira, oye, ¿y dónde? Pero el código me habla que yo puedo ofrecer declaración de parte, pericia y documentos. Claro, pero esto no se refiere propiamente al proceso de ejecución. Esto está referido al incidente denominado oposición o contradicción. Acá, de una u otra manera, ya habíamos dicho que el contradictorio era un contradictorio, digamos, limitado, ¿no? Pero, ojo, Tarsia decía que en ejecución era un contradictorio parcial y atenuado. Parcial porque solamente se puede cuestionar los temas que eventualmente se pueden discutir, que no es todo. Y atenuado porque es un procedimiento rápido y con ciertas limitaciones probatorias. Vean, la oposición o contradicción, ¿por qué les digo esto? Porque en otros países se llama oposición. Por ejemplo, en España, en Argentina se le llama oposición. En Brasil, por ejemplo, se le llama la penola. Nosotros le llamamos contradicción. Ya, ok, no importa cómo lo hemos etiquetado, no importa. Pero en todos los casos, no es otra cosa que el mecanismo procesal que se le ofrece, que ofrece el ordenamiento al ejecutado para combatir la ejecución que ha sido despachada frente a él y que puede tener por fundamento la existencia de vicios o anomalías que afectan a sus presupuestos o a su licitud, ¿no? O está basada en la concurrencia de determinados hechos que afectan la esencia misma de lo que constituye su objeto. Vean, dicho en sencillo, ¿qué es lo que me permite a mí acceder a la ejecución? A mí lo que me permite acceder a la ejecución es el título ejecutivo. Y si es el título ejecutivo, ojo, si es el título ejecutivo lo que a mí me permite de una u otra manera despachar la ejecución, todo de una manera, y esto en palabras de Sata, en la dinámica de lo concreto hay que destruir el título para impedir que lo concreto se determine a través de la acción, es decir, la acción ejecutiva. Si el título es lo que me permite acceder, ataquemos el título. Por eso la oposición o contradicción cuestiona de una u otra manera todos los presupuestos que el título tiene. Si yo les dije que el título ejecutivo debe cumplir con la formalidad que establece la ley y cumplir además con una obligación cierta, expresa, exigible, líquido, liquidable, van a darse cuenta que los supuestos de contradicción atacan cada uno de estos presupuestos, ¿no? Es decir, por ejemplo, nulidad formal del título, ¿qué ataca? La formalidad. Inexigibilidad, ¿qué ataca? La exigibilidad. Y liquidez, ¿qué ataca? Líquido liquidable. ¿Se da cuenta? Entonces, y también tenemos la falsedad de la obligación. O sea, o falsedad del título, perdón. De una u otra manera, todo esto es atacado, ¿no? Es atacado por la oposición. Una oposición la cual tiene naturaleza incidental y de cognición sumaria. ¿Por qué cognición sumaria? Sencillo, limitación de alegación. ¿Puedo alegar todo lo que quiera? No. Oye, pero ¿cómo que no? No, pues. Porque el código te dice que si tú creativamente quieres alegar un supuesto distinto al que refiere el código, sencillamente te lo voy a desestimar. Entonces, no puedo alegar todo lo que quiero. Distinto a lo que pasaba con el Código de Procedimiento Civil de 1912 y sus modificaciones, que era una oposición amplia, plena, como pasa hoy en día en Colombia. Bueno, no, acá no. Acá está limitado. Y si no haces lo que te dice el juez, sencillamente no te lo acepto, te lo rechazo y es como si nunca hubieras planteado nada.
hay alegación, hay limitación de pruebas, porque en este incidente no puedo probar con todo lo que yo quiera. Solo me permiten, bajo el principio de conducencia, 3 medios de prueba: declaración de parte, documentos y pericia. Oye, si quiero ofrecer testigos, no te lo acepto. No puedes. Entonces, de una u otra manera, estamos, y los procedimientos, y es un procedimiento breve, rápido, porque es formulo la oposición o contradicción, traslado a la parte por un plazo de 3 días, salvo que sea una ejecución del laudo, que son 5. Con la absolución o sin ella, podemos eventualmente ir a audiencia en tanto y en cuanto los medios de prueba exijan una actuación, o el juez así lo decida. Por ejemplo, si yo ofrezco netamente documental, no es necesario de una u otra forma, acceder a una audiencia. Pero si yo ofrezco declaración de parte o pericia, en ese caso sí, ahí las cosas cambian, porque ahí requiero de una audiencia prácticamente, ¿no?, de actuación de pruebas. ¿Qué más les puedo contar? A ver, de una u otra manera, lo resuelto en ejecución genera cosa juzgada. Particularmente les doy mi posición, la cual no es mayoritaria. De hecho, el TC y la Corte Suprema me niegan esa posibilidad, pero comparto mi opinión para ver qué opinan ustedes. Vean, la ejecución se puede manejar con 2 variables: si hay oposición o no hay oposición, o contradicción. Pongamos un proceso de ejecución en donde no hay contradicción. Demanda, mandato ejecutivo, 5 o 3 días, ordénese dar inicio de ejecución forzada. Pregunta: esta resolución que da inicio a ejecución forzada, ¿qué resolución es? ¿Autodecreto? Es un decreto. ¿Por qué es un decreto? Porque es un acto de impulso que precluye una etapa a otra. No está resolviendo nada. Es una resolución netamente procesal. Oye, las resoluciones netamente procesales ¿pueden tener eficacia de cosa juzgada? No. Listo. Esa, sencilla. Imaginemos que hay contradicción. Oye, acá sí hay cognición. Bueno, sí, es una cognición sumaria, es una cognición limitada. ¿Cómo te genero cosa juzgada? Algo que no puedes alegar todo. No puedes alegar todos los supuestos, no puedes probar con todo lo que tengas, y la doctrina admite que aquellos procesos o incidentes de cognición sumaria no pueden generar eficacia y cosa juzgada. Con lo cual, lo resuelto en ejecución, a mi modo de ver, no genera cosa juzgada. De hecho, y a raíz de la modificación del decreto legislativo 1069, lo que antes teníamos sentencia, ahora ha cambiado a un auto que lo hemos bautizado con la idea de auto final. ¿Este auto final puede ser impugnado? Sí, puede ser impugnado. ¿Y cómo se impugna? Vía el recurso de apelación. Allá, pero ¿con qué efecto se concede? Y acá hay un tema de discusión. Una cosa es lo que dice el código y otra cosa es lo que pasa en la realidad. El código les dice, y los invito a que lo revisen, artículo 691, que cuando la resolución que resuelve la contradicción pone fin al proceso, la apelación es con efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir? Que si la contradicción se declara fundada, obviamente no puede continuar la ejecución y termina el proceso. Si se declara fundada la contradicción, la apelación es con efecto suspensivo. ¿Vale? Porque pone fin al proceso. ¿Está claro? ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si se declara infundada? ¿Pone fin al proceso? No. ¿A qué pone fin? Al incidente de contradicción. Y si pone fin al incidente de contradicción y no pone fin al proceso, ¿qué efecto deberíamos darle? El código dice sin efecto suspensivo y con la calidad diferida, lo cual es un error, porque con la calidad diferida significa que se va a diferir el conocimiento de la impugnación a cuando suba todo el expediente. Esto es nunca. Lo sano hubiera sido sin efecto suspensivo y sin la calidad diferida. Pero en la práctica, ¿qué pasa? En la práctica, los jueces conceden con efecto suspensivo. Y cuando yo he tenido la oportunidad de conversar con jueces amigos, digo, pero ¿por qué haces esto?
Y siempre me han dicho, pero ¿qué pasa si arriba me revocan la resolución y estoy ejecutando? No pasa nada, les digo, porque la ejecución no va a poder, o sea, el remate, si lo quieren ver, no va a poder empezar. ¿Dónde dice eso? Léete el 728. El 728 exige que para dar inicio a la ejecución forzada, la resolución debe quedar firme. Es decir, sube el incidente, confirman la ejecución y sencillamente se da inicio a ejecución forzada. ¿Y con esto qué nos ahorramos? Nos ahorramos ir a la Suprema. Porque al no ser un auto que pone fin al proceso, salvo que se declare fundada la contradicción, no hay casación, pues. En el proyecto de modificación del Código Procesal Civil ya se ha tomado esto en cuenta. Y les comento que en ningún caso, fundada o infundada, van a poder acceder a la ejecución. La última etapa de la ejecución es la ejecución forzada. Y por lo menos, ya que el tiempo ya se me está venciendo, lo que les puedo decir es que, en efecto, tenemos el remate electrónico, tenemos el remate presencial, las reglas de ambos son distintas, el remate electrónico es mucho más rápido, de hecho, yo puedo decirles que entre la fecha de convocamiento, desde la autorización del remate electrónico hasta la tercera convocatoria, pasan 2 meses nada más, porque ya las nuevas convocatorias son automáticas. De hecho, en la misma resolución que convoca remate, ya me pone las 3 bases de remate de los 3 remates en caso de ser desierto. Se aminoran los costos porque desaparece el martillero, desaparece la publicación en el diario oficial. En cambio, en un remate presencial, si yo les digo, desde que nombro martillero hasta que se haga la tercera convocatoria, si les digo 8 meses, me doy por bien servido, es mucho más. Entonces, sí, definitivamente la ejecución ha venido evolucionando para bien. Hay que esperar que esta ejecución digamos, nos llueva a todos, porque está haciendo por zonas poco a poco, y que de una manera tengamos un proceso de ejecución mucho más célere a efecto de buscar la efectividad de la tutela. Con esto, por lo menos he intentado tocar, así a grandes rasgos, los temas mucho más saltantes de la ejecución. Y quedo a disposición de ustedes para las preguntas que puedan a bien hacerme. Gracias. Muchas gracias, estimado doctor, por su ponencia. Bueno, sí, hay unas cuantas preguntas de parte de nuestros participantes. La primera es de parte de Ever Gutiérrez, quien dice, buenas noches. ¿El proceso de ejecución aplica también para el incumplimiento de pago de las cuotas de mantenimiento de las áreas comunes en el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común? De aplicarse, ¿cómo debería realizarse? ¿Y o de qué documentación debería presentarse la demanda a fin de proceder? A ver, les doy una respuesta genérica. Punto 1. Para acceder a la ejecución, sea el tipo de obligación que sea, y capaz con esto estoy respondiendo más de una pregunta, ustedes deben verificar si es que dicho documento tiene reconocimiento legal, legislativo, si lo quieren ver así, que le concede eficacia ejecutiva. El tema de las cuotas de mantenimiento sí la tienen en tanto y en cuanto la Junta de Propietarios esté válidamente inscrita. Si cumple con la formalidad, la ley especial les dice, oye, debes tener tu reglamento inscrito, están las actas, están los recibos, vayan a la ley especial y ahí le va a decir toda la documentación que se refiere. Por ejemplo, también he visto que alguien está preguntando y va la misma respuesta. Oye, ¿qué pasa con el cobro de mis honorarios si yo soy abogado? Claro, hay facturas las cuales le han otorgado mérito ejecutivo. Si tú has emitido un comprobante de pago con esas características que la ley específicamente te señala, con lo cual anda a la ley de la materia y verifica los requisitos y puedes hacerlo. Pero, ojo, si tú no le das recibo, conforme la ley te dice, si tú no tienes inscrita tu junta de propietarios, puedes cobrarlo sí, pero no en la vía de ejecución, sino en otra vía. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Bueno, otra pregunta es de parte de Cristian Muñoz, quien dice, buenas noches. Agradezco la exposición y formulo las siguientes preguntas. ¿Existen estudios o libros para profundizar más en este tema?
¿Y existe algún medio por el cual se le puede transmitir preguntas académicas? Gracias de antemano. Eh, Estudios sobre el tema, sí, hay muchos libros, definitivamente, bueno, no tantos, que hablen solamente sobre ejecución, definitivamente. Yo creo que quizás lo más actualizado, moderno, vamos a encontrar en revistas. Hay una obra que era buenísima en ejecución nacional, que era el de la profesora Ariano, Eugenia Ariano, pero que de una manera quedó desfasado cuando se modifica el decreto legislativo 169, porque ella trabajó ese libro que creo que fue su tesis inclusive, con el código del 93, con lo cual, de una u otra manera, ya está un poco desfasado ese tema, pero lo que sí les digo, que la información más moderna a nivel nacional en este tema lo van a encontrar en artículos, ¿no? En artículos en revistas especializadas, ¿no? Y con relación a consultas o preguntas académicas, bueno, siempre a través de los organizadores y no estaremos llanos de una u otra manera a responder esas. Muchas gracias, doctor. Y bueno, una última pregunta dice, doctor, ¿considera necesaria que se considere esta etapa de embargo en el proceso de ejecución? Sí, es lo más sano, porque el embargo, a ver, existen tres tipos de embargos: el embargo preventivo, el embargo ejecutivo y la medida de ejecución. El embargo preventivo nosotros lo llamamos propiamente medidas cautelares. El embargo ejecutivo es el que viene y se desprende es el apremio natural de la ejecución. Y la medida de ejecución buscan de una manera hacer efectivo lo resuelto en definitiva. Y hablar de medidas cautelares con embargo ejecutivo es distinto. Por ejemplo, un embargo ejecutivo no necesita pasar por el tamiz de verosimilitud, apariencia de fundabilidad, peligro. No. Esto es automático. Es la aprehensión, recae la actividad ejecutiva sobre el bien que va a satisfacer el crédito posterior. Tiene ciertas pinceladas distintas de si el proyecto de modificación del Código Procesal Civil está reivindicando el embargo ejecutivo, que nosotros lo hemos tenido anteriormente, inclusive con el Código de Procedimientos Civiles de 1912, solo que cuando vino el Código 93, el legislador tuvo la concepción de que el proceso de ejecución era naturaleza y cognición sumaria. Por eso desapareció el embargo ejecutivo. Fue coherente con su idea, pero con la distorsión, con la modificación de la 169, nos quedamos con un proceso de ejecución sin apremio natural. Muchas gracias, estimado doctor, por absorber las preguntas propuestas y también de parte del equipo de Lawyer queremos agradecerle por su tiempo y por su grata ponencia, así como también esperamos contar con usted en una siguiente oportunidad y también que tenga un buen fin de semana. Listo, muchísimas gracias. Hasta luego.